El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso. Pero después dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que le hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los católicos honramos de manera especial la memoria de los santos, de las santas. Los veneramos porque consideramos que han sido hombres y mujeres, en algunos casos incluso niños o niñas, adolescentes, que fueron capaces de entender que el propósito de sus vidas estaba en conocer, amar y servir a Cristo. Muchos de ellos incluso han derramado su sangre profesando la fe en nuestro Señor. Uno de los santos realmente importantes en la Iglesia es San Ignacio de Loyola, por la forma como se da su conversión, de manera especial como asume el reto de ser todo para Dios y ayudar a que muchas almas se acerquen a Dios. Es fundador de la Compañía de Jesús o jesuitas, una congregación religiosa que hace tanto bien a la Iglesia Universal. De hecho, el Papa Francisco fue ordenado sacerdote, para los jesuitas. Pero además de esto, San Ignacio de Loyola crea, por inspiración divina, los ejercicios espirituales ignacianos, que se han desarrollado a lo largo de los años en varios formatos. El más largo es el del mes, un mes de silencio, de ejercicios espirituales en el cual la persona busca encontrarse con Dios y consigo misma para entender realmente cómo está viviendo su vida de fe y sobre todo a dónde quiere llegar más adelante, a la santidad. La razón por la cual comento esto de los ejercicios espirituales ignacianos es porque en una cierta parte de estos ejercicios se nos enseña algo muy importante, y es que generalmente todo ser humano comete un pecado recurrentemente al cual San Ignacio llama pecado raíz o pecado madre. Y él dice que usualmente de ese pecado se derivan otra cierta cantidad de pecados que nos hacen mal espiritualmente. Por eso San Ignacio dice que debemos pedir a Dios la gracia para poder entender cuál es ese pecado raíz que me lleva a cometer otros pecados. Si yo soy capaz entonces de, en oración, discernir y entender cuál es ese pecado y poner los medios para controlarlo e incluso eliminarlo, eso me va a ayudar para yo poder controlar también los pecados que se derivan de él e incluso, ¿por qué no?, eliminarlos. Y fíjense, yo considero, después de 13 años de sacerdote, escuchando tantas confesiones, que para muchas personas el pecado raíz puede considerar el hecho de no orar lo suficiente.
Cuando nosotros no oramos, cuando no nos fortalecemos en la unión con Dios, fácilmente entonces somos presa del enemigo que nos lleva a cometer otros pecados. Por eso les comento un poco lo de San Ignacio y los ejercicios espirituales y el pecado madre, el pecado raíz, para invitarles a ustedes a que reflexionemos cuál tal vez es ese pecado que debo controlar para poder controlar a los demás. Que nos preguntemos entonces cuánto tiempo estoy dedicando a la oración, pero no solamente en cuanto al tiempo, a la calidad de mi oración. Es una oración confiada, una oración perseverante, una oración llena de esperanza. Realmente oramos poco, queridos hermanos y hermanas. Y creo que en ocasiones cuando oramos, malinterpretamos la oración y se torna solamente en petición, sin nada de ofrecimiento, sin nada de alabanza, sin nada de dar gracias a Dios, sin nada de pedir perdón. Y por eso nuestra oración pudiera parecer que cae en el vacío, y eso nos desanima, porque sentimos entonces que Dios no se preocupa por nosotros, no vela por nuestros intereses. Hay que orar. Y la oración, como nos dicen las lecturas de hoy, tiene que ser perseverante, sin dejarnos desanimar. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, y fíjense ustedes, los israelitas se dirigen hacia la tierra prometida, pero son atacados en el desierto por los amalecitas. Y Moisés decide orar al Señor levantando sus brazos, mientras el pueblo se defiende del ataque. La oración de Moisés tiene que ser perseverante hasta conseguir la victoria, como eventualmente sucede. Pero deberá ser una oración perseverante. En medio de la batalla, que es lo que hace esta oración de Moisés mucho más interesante. Orar hasta conseguir la victoria. Muchos de nosotros pudiéramos pensar entonces que no tenemos ninguna batalla que afrontar, pero fíjense que sí las tenemos, son muchas. Las batallas espirituales a las cuales nosotros pudiéramos enfrentarnos día a día. Pero voy a colocar solamente un ejemplo. Esta es una parroquia muy joven. Muchos de ustedes tienen hijos en la edad de la juventud, de la adolescencia o la niñez. Algunos de ustedes son hijos que están en esas etapas de la vida. Para un padre, para una madre, el criar a su hijo, a su hija de la mejor manera puede llegar a ser una batalla muy difícil de cumplir. Porque si bien es cierto, el padre tiene un gran amor por su hijo o por su hija y quiere lo mejor para él o para ella, es necesario que este hijo, esta hija entienda en realidad esto, es decir, que lo que el padre hace o deja de hacer en su favor es para su bien. En la etapa de la adolescencia, sobre todo, es cuando los retos se hacen aún mayores, cuando los hijos muchas veces, dejándose llevar por caprichos o por comentarios de otros, comienzan a querer actuar de una manera que tal vez no es como sus padres los han educado. Y comienza entonces la lucha entre padres e hijos. Y en ocasiones hay padres que, sintiéndose abrumados por este gran reto, como que sueltan un poco la responsabilidad y dicen, ya no puedo más. Y entonces cometen el error de dejar que sus hijos tal vez comiencen a hacer su voluntad, pero desorientados, y eso los lleva a cometer muchos errores que eventualmente los hacen sufrir a ellos y sufrir a las personas que más quieren o dicen querer.
recuerdo muchísimo que en una ocasión tenía un retiro de los jóvenes de confirmación de la parroquia en la cual me encontraba, y para esa época yo también visitaba la cárcel del condado del pueblo donde estaba, y me recuerdo que le pedí a los prisioneros que por favor, los que quisieran, escribieran una carta precisamente para estos jóvenes del retiro y trataran de compartir con ellos algunos consejos. Y me recuerdo muchísimo que uno de ellos escribió una carta muy linda, en el cual les hacía entender a los jovencitos que los padres son sagrados, que en medio de sus errores tienen muchas virtudes y que siempre los padres buscarán lo mejor para el hijo, para la hija, sobre todo que lo superen. Y él decía precisamente que lamentaba mucho, ya en esta circunstancia de cárcel por bastantes años, que durante todos los años que su mamá le suplicaba que no actuara de la manera como lo estaba haciendo, él no le hizo caso. Y que ya después, al encontrarse en esa situación tan adversa, hubiera dado lo que fuera para realmente poder tener a una mamá que lo corrigiera. Él estaba allí por drogas y enfrentaba una pena de 15 a 20 años de cárcel, si no me recuerdo mal. Entonces, queridos hermanos y hermanas, así como Moisés mantuvo los brazos y oró perseverantemente hasta alcanzar la victoria, los padres y las madres cristianas deben cumplir la obligación de educar a sus hijos hasta alcanzar la victoria. Y precisamente alguien decía hace unos días atrás que el padre o la madre se podrá dar cuenta si tuvo éxito en la educación de sus hijos cuando vea cómo sus hijos eventualmente van a educar a sus nietos. Porque cuando el hijo que recibió una buena educación es capaz de educar bien a los hijos que tiene, entonces los abuelos dirán: cumplí bien mi misión. Pero si por el contrario los padres ven que sus hijos no están criando a los nietos de la manera como ellos intentaron criar a sus hijos, tal vez entonces es un signo de que su esfuerzo no fue suficiente o que tal vez pues ni siquiera hicieron un esfuerzo. Yo me encuentro frecuentemente con abuelos que lamentan el hecho de que dicen: padre, mis hijos no practican la fe y ni siquiera han bautizado a mis nietos, o no han hecho su primera comunión y eso me duele. Y es triste. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, aunque la batalla sea difícil de llevar adelante, todo padre y toda madre cristiana tiene que recordar que Dios les acompaña en esa función. Y de que por eso tienen que perseverar y llenarse de la fortaleza y de la paciencia y de la sabiduría para cumplir de la mejor manera posible esa misión que Dios les ha encomendado. Y fíjense ustedes, la segunda lectura que nos presenta San Pablo, que se dirige a Timoteo, nos da también una buena enseñanza sobre este tema. Porque San Pablo le dice a Timoteo: mantente firme en lo que te ha sido enseñado. Los valores cristianos, morales, que los padres enseñan a sus hijos, han sido recibidos por su parte gracias a nuestros padres. Por lo tanto, los padres tienen que mantenerse firmes en esa enseñanza sin vacilar. Porque uno de los peores errores que podemos cometer es pactar con el mal o con la mediocridad. Esto generaría mucho mal en nosotros y en las personas a las cuales debemos cuidar. San Pablo pues nos enseña a ser perseverantes, pero de manera especial San Pablo nos enseña también a que busquemos en la palabra de Dios la sabiduría para enseñar, reprender, instruir a los demás. En la Sagrada Biblia, queridos hermanos y hermanas,
Todo padre y toda madre cristiana puede encontrar grandes lecciones para hacer bien su función de padre y madre. Pero la realidad es que muchas veces desconocemos la palabra de Dios. La escuchamos cuando vamos a misa o cuando ocasionalmente por allí se proclama, pero no tenemos un contacto frecuente con la palabra de Dios. Hay tantos libros, sobre todo los sapienciales, que pueden dar muchas herramientas para que en la misión de criar a sus hijos, todos los padres lo hagan de la mejor manera posible. Por último, llegamos al Evangelio que nos presenta esta parábola que Jesús nos da precisamente porque quiere enseñar a sus apóstoles a orar sin desanimarse, sin desfallecer. Y nos presenta la imagen de esta viuda que, fíjense ustedes, ella lo que está pidiendo es que se tome una decisión justa. No está pidiendo que el juez la favorezca. Ella lo que quiere es justicia. Y también por otro lado vemos a este juez que debería ser ejemplo de rectitud, pero se dice que es un juez deshonesto, podríamos decir incluso hasta malvado. Y es por eso entonces que esta viuda le insiste al juez: hazme justicia. Y ese al final decide hacerlo no tanto por querer ayudarla, sino para que lo deje de fastidiar. La enseñanza es obvia. Jesús nos quiere decir: perseveren en la oración, porque así como este juez es capaz de escuchar a esta mujer, cuanto más Dios escucha nuestra oración, aunque nosotros pensemos que en algunas ocasiones cae en el vacío. Dios escucha la oración que se hace con fe, pero que sobre todo es bien intencionada y que es una oración acorde a la voluntad del Señor. Ya nos dice otro pasaje del Evangelio: piden y no reciben porque no saben pedir bien. Y ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que cuando pedimos en oración, tenemos que hacerlo siempre diciendo: Señor, si es tu voluntad. Porque si no, en ocasiones, nuestra oración se deja llevar por los caprichos y egoísmos, y entonces no estamos pidiendo realmente lo que nos conviene, sino aquello que va, pues, en contra nuestra. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que infunda en nosotros ese deseo de orar sin desfallecer. Que confiemos plenamente en que el Señor nos acompaña y de manera especial que cuando oremos tengamos presente no solamente nuestras intenciones, sino especialmente las intenciones de aquellos que no saben cómo orar o que están pasando momentos más difíciles que nosotros. Así sea.